saludándoles nuevamente, pidiéndoles una disculpa por no haber enviado el video prometido, pero se me ha complicado esto de la grabación de los videos. Pero espero que ya sea yo más constante, ya voy aprendiendo mejor. Y bueno, pues hoy quiero compartirles unas gotitas de saber en relación a esta pregunta. ¿Y por qué crees que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la Iglesia de Cristo? Pues bien, pero antes quisiera decirles, pues que miren, hoy quise grabarles el video desde este lugar que me encontré en medio del bosque. Está en el estado de Hidalgo. A este lugar lo rodea un bosque pues saturado de pinos. Es un lugar muy acogedor que quise compartirles, puesto que si se dan cuenta es una capilla muy sencilla, pero en ello creo yo que es en donde se siente, se percibe, pues en este lugar una espiritualidad muy especial. Y bueno, quise compartirles este pequeño rinconcito del estado de Hidalgo. Bueno, y sin más preámbulos, vayamos entonces al tema que nos trajo hasta aquí. ¿Y por qué crees que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la Iglesia de Cristo? Bien, para dar respuesta a esta pregunta, primordialmente nosotros los católicos creemos que la Iglesia es de Cristo porque Cristo mismo es su fundador. En la palabra del Señor, que es la verdad, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 16 al 19, nos encontramos con un momento en la vida de Jesús. Veamos cuál es ese momento. En aquel momento se encuentra Jesús hablando con Pedro. Simón Pedro contestó: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Replicando Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Observando la palabra del Señor, que es la verdad, pues vemos claramente cómo es el mismo Señor Jesucristo el fundador de la iglesia, y la funda en Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la palabra de Cristo, son sus palabras. Y también vemos claramente cómo le da la autoridad para llevar la iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Pues bien, para poder comprender lo que es la fundación de la iglesia y su fundador, que es Jesucristo, pues es necesario que entendamos qué significa fundar. Definición de la palabra fundar. Primero, poner los primeros elementos de algo. Segundo, crear, establecer, instituir, apoyar algo sobre otra cosa. Tercero, la acción de crear algo nuevo. Observemos lo siguiente. Si fundar significa poner los primeros elementos de algo, Cristo pone el primer elemento de la iglesia, y es Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra.
pone el primer elemento. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra está Jesús diciendo que Pedro es el primer elemento de la iglesia, es la primera piedra. Jesús crea la iglesia y la crea en ese justo momento en el que le dice a Pedro, yo a mi vez te digo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y cómo es que Jesús crea la iglesia? La crea así como Dios Padre ha creado todo, con su palabra. En el momento que Jesús le dice a Pedro, y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en ese momento se crea la iglesia. Sucede lo mismo que vemos en el Génesis, cuando Dios Padre dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, así como el Padre crea todo con su palabra, así también Jesús creó la iglesia con su sola palabra, en el justo momento en el que le dice a Pedro esas palabras. A su vez yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En ese momento es creada la iglesia, en ese momento nace la iglesia. Jesús establece la iglesia. Y establecer significa ordenar, mandar, decretar lo que se debe hacer, lo permitido y lo prohibido. Bien, entonces veamos qué es lo que el Señor Jesús ordena, manda y decreta para su iglesia. Primeramente, Él ordena, manda que ahora quien es Simón, quien es llamado Simón, quien tiene por nombre Simón, ahora ya no es Simón, sino es Pedro, que significa piedra. Y esto es porque Él va a establecer que sea la primera piedra de la iglesia. Simón Pedro ahora es llamado por Jesús piedra. Kefas en arameo, Petra en griego y Petrux en latín. Y todos en esos tres idiomas significa piedra. Es la piedra primera de la iglesia que establece Jesucristo. Otra cosa que establece también es que sobre esa piedra, o sea, sobre Pedro, va a edificar su iglesia. Eso ya lo veremos más despacio en otro tema. Y también ordena, manda y decreta que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Esto también cabe tratarlo en un tema más específico. Pero por ahora solo vemos y dejamos claro que establece Jesús para su iglesia desde el momento que la funda en Pedro. Y pone la primera piedra y dice que sobre esa piedra quedará edificada la iglesia y decreta que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una última definición de la palabra fundar es apoyar algo sobre otra cosa. Pues bien, Jesús va a apoyar sobre Pedro otras piedras vivas. Primeramente Pedro, la primera piedra de la iglesia. Posteriormente el resto de los apóstoles. Y después de ellos todo aquel que crea en Jesucristo por la predicación de los apóstoles. Todo aquel que acepte la predicación y la tradición de los apóstoles
serán las nuevas piedras vivas que conformen la iglesia. La iglesia de Jesucristo, que Él mismo va a ir edificando. Y si fundar significa la acción de crear algo nuevo, ¿qué tiene que ver eso con la fundación de la iglesia? Bien, lo que tiene que ver es lo siguiente. Antes de la llegada de Jesucristo al mundo, se consideraba como el pueblo de Dios al pueblo de Israel, a los israelitas, a los judíos, a los elegidos como el pueblo de Dios. A la llegada de Jesucristo y justamente cuando funda la iglesia es ahora el nuevo pueblo de Dios. La iglesia que ya no hace acepción de personas, sino que ahora no solo los judíos, no solo los israelitas serán considerados el pueblo de Dios, sino que ahora todo aquel que se adhiera a la iglesia por medio del bautismo será el nuevo pueblo de Dios. Pero veamos un poco de el contexto para entender cómo es que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. La palabra eclesia en griego originalmente no se refiere a un edificio, sino a una asamblea o reunión de personas. En el contexto griego antiguo, eclesia se utilizaba para describir la reunión de ciudadanos donde discutían asuntos políticos, legales o religiosos. En el Nuevo Testamento, la palabra eclesia adquiere un significado espiritual específico. Se utiliza para referirse a la comunidad de creyentes en Jesucristo, conformados en Él, como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Este cambio de significado es crucial, ya que transforma la iglesia antigua de ser una simple reunión de creyentes religiosos en un verdadero organismo unitivo y espiritual, vivificado por Cristo Jesús por medio de Dios Espíritu Santo, con el específico propósito de amar a la manera de Cristo, en el servicio a los demás. Como Jesús lo dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. Proclamar el Evangelio y hacer discípulos de Cristo a los pueblos y a las naciones por medio del bautismo. Y así formar en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, teniendo en Él un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para la gloria de Dios y el bien de toda su santa iglesia. Bien, vemos aquí claramente el sentido de la iglesia. El sentido de la iglesia que primeramente es el nuevo pueblo de Dios. Pero ese nuevo pueblo de Dios tiene que tener esas especificaciones, tiene que tener esa espiritualidad, tiene que tener esa obra y esa actitud que Jesucristo va dejando a la iglesia
como fundamentos, como mandamientos, como disposiciones para su iglesia. Y entonces vemos aquí que ya no solo es una reunión de religiosos, sino ahora se tiene una tarea específica, una misión, se tiene un servicio, se tiene ministerios. La iglesia se hizo para servir, para amar, para proclamar el evangelio, para ser discípulos de Cristo a los pueblos y a las naciones, para formar un cuerpo con Cristo, para que seamos miembros de ese cuerpo de Cristo, para estar con Él y en Él. No ya es solo algo religioso, sino ya es algo espiritual, ya es una adhesión a Cristo, ya es una adhesión. Y es formar en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Algo también muy importante es que el sentido de la iglesia está en la unidad de todos los creyentes en Cristo. Cristo dice que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. El sentido primordial de la iglesia es la unidad para que entonces haya fe en Dios. La unidad de la iglesia es lo que va a hacer que la fe en Dios prevalezca en el mundo. La iglesia no es solo una reunión de religiosos. La iglesia tiene un sentido mucho mayor, un sentido específico, un sentido cristiano, un sentido debe ser cristocéntrico, el sentido de la iglesia. Y es para gloria de Dios y el bien de toda la iglesia. Si nos damos cuenta, la iglesia no solo es pues el edificio donde vamos a adorar a Dios, donde vamos a realizar el rito de la misa, sino es más, mucho más que eso. Cabe mencionar que también el sentido de la iglesia pues lo trataríamos en otro tema para que sea específico, para que lo podamos ver más a profundidad. Pero por ahora, pues bástenos con que ya encontramos ese sentido de la iglesia. Es el nuevo pueblo de Dios. Y así como Dios Padre entrega sus mandamientos al pueblo de Dios, lo va guiando, lo va instruyendo, le va indicando lo que vaya realizando, lo que no vaya realizando. Así también a la iglesia se le va tratando de la misma manera, y en la iglesia se va a llevar a plenitud todos los mandamientos y todo lo dicho por Dios Padre en el Antiguo Testamento. Todo eso se va a llevar a su plenitud ya en el nuevo pueblo de Dios, en la iglesia. Jesucristo lleva a plenitud todo lo que el Padre antes de su llegada a la tierra había dispuesto. Cristo Jesús le da plenitud a toda la Escritura, a todo lo que el Padre ha dicho en el Antiguo Testamento. Cristo viene a darle plenitud a todos los, como él en un momento dice, a toda la ley y los profetas. Viene Jesucristo a darle plenitud.
y es ahora en la iglesia, en el nuevo pueblo de Dios. Me pareció interesante compartirles esta gotita de saber en relación a lo siguiente. En la diapositiva anterior veíamos que el sentido de la palabra eclesia en el antiguo griego, que refería a una simple reunión de creyentes religiosos, cambió a un verdadero organismo unitivo. Y bueno, pues yo quise compartirles el significado de lo que es un organismo unitivo y pues encontré esto. Es una entidad viva, altamente organizada, formada por una o más células que realiza funciones vitales. Se refiere a algo que posee la capacidad de unir o integrar. Este adjetivo se utiliza para describir cualidades, acciones y elementos que fomentan la cohesión y la armonía entre diferentes partes. En contextos sociales y culturales, lo unitivo es esencial para crear vínculos y fortalecer relaciones, promoviendo así un sentido de unidad y colaboración. Pues bien, al escuchar el significado de esto, pues vemos claramente que es la obra de la iglesia, que es lo que realiza la iglesia. Escuchamos que es una entidad viva y altamente organizada. Bien, pues quien conforma la iglesia, pues son personas vivas, piedras vivas, altamente organizada. La iglesia está organizada, ordenada y muy bien constituida. Es una iglesia ordenada jerárquicamente. La iglesia es jerárquica. Formada por una o más células. Pues sí, está formada por todos los que pertenecemos a la iglesia por medio del bautismo, que realiza funciones vitales. Sí, la iglesia realiza la vital función de proclamar el evangelio y de proseguir con la misión salvadora de Jesucristo, con la misión de llevar la salvación, ¿verdad? Se refiere a algo que posee la capacidad de unir o integrar. La iglesia realmente tiene esa capacidad, bueno, porque es Jesucristo quien la edifica. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, Jesucristo lo que quiere para todos, pues es la unidad. Este adjetivo se utiliza para describir cualidades, acciones y elementos que fomenten la cohesión y la armonía entre diferentes partes. Pues realmente Jesús siempre nos va a llamar a la unidad, a la armonía, a la paz, a estar en unidad, en amor los unos con los otros. Entonces realmente describe la iglesia. Y en contextos sociales y culturales es esencial para crear vínculos y fortalecer relaciones, promoviendo así un sentido de unidad y de colaboración. Realmente es la iglesia que todo el tiempo pues está creando esos vínculos entre los cristianos, entre la unidad de los cristianos, la paz del mundo. Siempre está creando vínculos de unidad. Fortalece las relaciones. Efectivamente, la iglesia nos enseña eso, a fortalecernos en la unidad, en nuestra relación de los unos con los otros, promoviendo siempre el sentido de la unidad y siempre llamándonos al servicio, a la colaboración de el bien
de todos, siempre a colaborar por el bien de todos. Entonces, realmente la iglesia es un organismo unitivo. Realmente el sentido de que la iglesia es solo una reunión de religiosos, pues no. Ese sentido ha desaparecido y ahora verdaderamente el sentido de la iglesia es mucho más profundo, específico y mucho más grande que lo que era en el antiguo griego. Y bien, para concluir el tema, ¿por qué crees que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la Iglesia de Cristo? Bueno, primeramente porque Cristo es su fundador. Cristo funda la Iglesia en el año 33 en Pedro. Y la pertenencia de la Iglesia a Cristo, él mismo la declara cuando dice mi Iglesia. Por tanto, la Iglesia Católica Apostólica Romana es la Iglesia de Cristo. Cabe mencionar que podría surgir la pregunta, ¿y por qué la Iglesia Católica es esa iglesia que le pertenece a Cristo y es la iglesia que habla la palabra del Señor? Bueno, conforme vayamos viendo los temas, vamos a irnos dando cuenta que la iglesia que es de Jesucristo y que es la iglesia de la que habla la palabra del Señor es la Iglesia Católica. Pero por ahora concluimos con lo siguiente. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Es lo que Cristo Jesús dice a Pedro. En ese momento, el mismo Cristo Jesús es el fundador de la iglesia y pone también él la primera piedra, que es Pedro, piedra. Y bueno, hemos llegado al final del tema de este día, agradeciéndoles su atención y pues esperando que estas gotitas de saber les hayan sido de provecho para su vida cotidiana, para su vida personal, pero mayor aún para su vida espiritual. Espero nos veamos en los próximos videos. Gracias a todos por su atención.